Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Antes de comenzar, como siempre lo hacemos, vamos a orar. Bondadoso Padre, ante tu presencia estamos, ante tu trono de gracia, y queremos, Señor, de manera muy especial, pedir la presencia de tu Espíritu Santo y permita, Señor, que tú abras nuestras mentes para que tu palabra, tu mensaje, llegue a cada uno de nosotros, lo podamos entender y no solo entender, sino ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu mensaje. Ayúdanos en esta hora, quédate con nosotros en este momento para que lo que hagamos y digamos esté en armonía con tu santa y divina voluntad. Lo rogamos no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos y la preciosa sangre de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Llegamos al día jueves, a afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. La mejor solución para las dificultades bíblicas todavía se encuentran en la Biblia misma. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Esta semana estamos terminando esta lección, como se dice, con el pie derecho, porque vamos a terminar mencionando que la Biblia es su propio intérprete. Así es. ¿Verdad? O sea, que la palabra de Dios se interpreta sola. No tenemos que estar inventando, no tenemos que acudir a nuestros prejuicios, sino que todo está en la Biblia, porque es un texto explica otro. Hay muchos textos paralelos que explican un texto, así que lo que tenemos es que organizarnos sistemáticamente para entonces tratar de entender la enseñanza de la palabra de Dios. Pero yo quiero leer algunos versículos que nos muestran precisamente esto que estamos diciendo. ¿Ok? En Hechos, capítulo 17, versículo 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí están hablando de los bereanos. Los bereanos. Así que estos hermanos eran diligentes en el estudio de la palabra de Dios. O sea, que no confiaban en lo que le decían, sino que ellos tenían que ir a la fuente primaria. Y la fuente primaria que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Así que entonces encontramos allí que estos hermanos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, un ingrediente, digamos, principal en el estudio de la Biblia siempre es la oración. Porque con la oración nos conectamos con Dios. Y es mediante la oración entonces que Dios puede comunicarse con nosotros. Por eso es que el enemigo de las almas, Satanás, está tratando de destruir la mente de las personas, porque es el único medio que tenemos nosotros para comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios, sino a través de la mente, a través de la oración. Así que entonces, la Biblia se interpreta sola. ¿Qué queremos decir con esto? Que la Biblia se interpreta sola. Bueno, la Biblia no requiere defensas o que alguien, ¿qué cosa?
argumente en favor de ella. Ella misma. Ella misma. Oh, okay. Ella misma es su argumento. La Biblia se explica sola porque hay varias, digamos, reglas de interpretación bíblica que si nosotros las practicamos, vamos a llegar entonces a conclusiones certeras, válidas. Por ejemplo, nosotros debemos reconocer que la Biblia en su gran mayoría tiene un sentido literal, que el contexto de la Biblia es importante, ya lo hemos mencionado, el contexto de la Biblia es importante. Hay pasajes claros que interpretan los más oscuros, o sea, que a través de las enseñanzas claras, contundentes que nos presenta la palabra de Dios, con esas enseñanzas claras, contundentes, nos pueden llevar a conocer las enseñanzas más oscuras. Sí, como una luz ilumina la oscuridad que podamos tener con respecto a otros. ¿Es así? Es correcto. Entonces, los pasajes claros interpretan a los menos claros. Esos pasajes claros nos llevan a entender a los pasajes oscuros. Además, debemos saber que en la Biblia hay pasajes paralelos. ¿Qué quiero decir con pasajes paralelos? Bueno, que el Señor repite, en muchas ocasiones repite el mismo mensaje. Y ya hemos dicho que cuando el Señor repite algo es porque es importante. Otra cosa que debemos saber al interpretar la Sagrada Escritura es que las parábolas no definen doctrinas. Ya sabemos que de una parábola no podemos fijar una doctrina. Así que la precaución y el estudio cuidadoso de la palabra de Dios es esencial si nosotros queremos ir al mensaje original del profeta. Muy bien. Ahora, se dice, usted comenzó la lección de hoy hablando de la oración. Dice, se ha dicho que de rodillas literalmente miramos las dificultades desde una nueva perspectiva. La pregunta sería, ¿cómo te ayuda la oración a prepararte para comprender y obedecer la palabra de Dios? Al orar a Dios, nosotros buscamos la iluminación de nuestra mente a través del Espíritu Santo. Recordemos que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que ya leímos en los días pasados, nos dice allí que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos iluminará para conocer la verdad. El Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos. El Espíritu Santo nos puede inspirar también a nosotros y nos guiará a toda verdad, como dice la Escritura. Al orar, nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios, porque queremos entender lo que estamos leyendo, presentárselo a Dios. Y Dios nos dice en Mateo 7, 7 hasta 9, que el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nos encontramos con un mensaje difícil, con un texto difícil, vayamos a Dios de rodillas. Oremos al Señor, pongamos esto en las manos de Dios y el Señor nos ha dejado el poder más grande del universo, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Eso es importante entonces que nosotros podamos saberlo. Vayamos a Dios en oración. Cuando vamos a Dios en oración, el Espíritu Santo puede iluminar nuestras mentes y el Espíritu Santo nos puede llevar a la verdad. Entonces es importante que nosotros busquemos esa herramienta que el Señor nos ha dado, la oración. Un espíritu humilde nos llevará a la verdad. Interesante la lección de esta semana. Hermosa, porque nos dice que la Biblia es su propio intérprete. Pudimos aprender también que nosotros no sabemos, porque tenemos mentes finitas, pero Dios lo sabe. Pero que si acudimos a Él en oración, Él nos va a decir y nos va a llevar a la verdad. Amén. Ahora, lo importante es qué estamos haciendo con la verdad, que ya sabemos. Que el Señor nos ayude a ser obedientes y los esperamos. Ahora lo invitamos en una forma bien particular a nuestro programa hermano, Perspectiva Bíblica. Muchísimas gracias.